Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Me presento. Soy Renzo Salcedo. Las integrales son una parte fundamental del cálculo y nos permiten hallar las áreas por debajo de las curvas. En este video hablaremos sobre su aplicación a la probabilidad, más específicamente de la función de densidad de probabilidad. Trajimos dos ejemplos que se aplican a la vida real, como es el caso de la parada de autobús y la probabilidad del tiempo de espera. Además, sobre la probabilidad de elegir un huevo con determinado peso. Espero que el video sea de su agrado y ahora sí, empecemos. Nuestros integrantes son los que salen en la pantalla. Y ahora vamos con los problemas. Comenzamos con el ejercicio 1, el cual trata sobre el tiempo de espera en una parada de autobús. El enunciado del ejercicio dice: una persona llega a la parada de autobús más cercana al azar y espera el autobús proveniente del centro de la ciudad, el cual sale cada media hora. El punto A nos pide: primero, calcula la probabilidad de que deba esperar a lo más 10 minutos antes de abordar el autobús. Segundo, calcula la probabilidad de que deba esperar al menos 5 minutos antes de que llegue el autobús. Tercero, calcula la probabilidad de que deba esperar al menos 5 minutos, pero no más de 15 minutos. Y en el punto B nos preguntan: ¿cuál es el tiempo promedio de espera en este caso? Después de haber leído el problema 1, buscaremos los datos importantes y recordaremos algunas propiedades. Ahí tenemos la función de propiedades uniforme y abajo lo tenemos adaptado al problema donde b vale 30 y a vale 0. También tenemos las ecuaciones que nos piden encontrar y el enunciado de dónde lo sacamos. A continuación tenemos la fórmula para hallar las probabilidades mediante la evaluación de integrales definidas. Luego tenemos el cálculo de la media de la distribución uniforme donde se halla el promedio del tiempo de espera. Al final tenemos las tres condiciones donde f de x debe ser mayor o igual a 0 para todo valor de a y b. También de que la evaluación de infinito y menos infinito debe dar 1. Así como la fórmula para hallar las probabilidades con integrales y al costado el gráfico del problema. Y a continuación, mucho más grande. Bueno, siguiendo con el procedimiento, la alternativa A en la primera pregunta nos dice cuál es la probabilidad de que se debe esperar a lo más 10 minutos antes de abordar el autobús. Bueno, tenemos a la variable aleatoria continua x que representa el tiempo y tenemos esa probabilidad, ¿no? Y aplicando la propiedad integramos, ¿no? En este caso tomamos el valor de 0 porque este es el valor mínimo, ya que el intervalo es de 0 a 30. Y resolviendo la integral nos saldría x sobre 30 igualado de 10 a 0. Resolviendo la evaluación nos saldría 1/3 y resolviendo eso nos saldría 0.33, lo cual expresado en porcentaje sería un 33.3%. Y por lo cual la respuesta a esta primera pregunta de la alternativa A sería que la probabilidad de que se debe esperar a lo más 10 minutos antes de abordar el autobús es de un 33.3%. Además, esto lo podemos comprobar con el gráfico, como se observa. Bien, en la alternativa también hay una segunda pregunta que nos pide la probabilidad de que se debe esperar al menos 5 minutos antes de que llegue el autobús. Y aplicamos lo mismo, ¿no? Que sería mayor o igual a 5, la variable aleatoria continua. Y en este caso tomamos el 30 como valor máximo, ya que este es el intervalo, ¿no? Y resolviendo la integral y la evaluación nos saldría 5/6, que sería igual a 0.83. Y expresado en porcentaje esto sería un 83.3%, ¿no? Por lo cual la respuesta a esta segunda pregunta en la alternativa A sería que la probabilidad de que se debe esperar al menos 5 minutos antes de que llegue el autobús es de un 83.3%. Y lo podemos comprobar con el gráfico, ¿no? Bueno, en la 3 de la alternativa A nos dice que cuál es la probabilidad de que se debe esperar al menos 5 minutos, pero no más de 15 minutos el autobús. Bueno, en este caso lo expresamos así en la probabilidad de la aleatoria continua x,
Bueno, y como ven, ya tenemos el intervalo, ¿no? Ya no podemos tomar el 0 ni el 30, ya que ya nos dan el intervalo de 5 a 15. Y aplicamos la propiedad y la integración y también la evaluación nos saldría un tercio, lo que es igual a un 0.33, que expresado en porcentaje sería un 33.3%. Por lo cual la respuesta a esta pregunta sería que la probabilidad de que se debe esperar al menos 5 minutos, pero no más de 15 minutos, es de un 33.3%. Además lo podemos comprobar con el gráfico. Bueno, y en la alternativa B nos pide el tiempo promedio de espera, ¿no? Para eso debemos usar uso de la fórmula de la media de la distribución uniforme, la cual es esta. Y aplicando esa fórmula para hallar el tiempo promedio, el resultado nos saldría 15, lo cual damos como respuesta que el tiempo promedio de espera es de 15 minutos, lo cual es el tiempo habitual de espera de una persona para tomar un autobús. Bueno, ahora después de haber leído el problema 2, empezaremos con la búsqueda de los datos. En primer lugar, el ejercicio nos da un dato de que el peso oscila uniformemente entre los 38 y 42 gramos. Este es un primer dato. El segundo dato que nos da el problema, y es lo que nos pide el problema en sí, es que ¿cuál es la probabilidad de que un huevo elegido al azar pese más de 40 gramos? Esto quiere decir que X tiene que ser mayor o igual a 40. Este es un segundo dato y lo que nos pide el problema. Por el lado de acá, tenemos las propiedades, que es las propiedades que usaremos para hallar este problema y poder resolverlo. La propiedad como la propiedad de función de densidad uniforme, como está en el primer lugar, y la fórmula para hallar la probabilidad en el segundo lugar. Para empezar a realizar este problema, tenemos primero que aplicar la función de densidad de probabilidad con los datos del primer ejercicio, o sea, con el peso que oscila entre 38 y 42 gramos. Lo que haremos sería reemplazar la fórmula, la propiedad es 1 sobre b menos a, en todo caso sería 1 sobre 42 menos 38, que todo esto sería f de x igual a un cuarto. Este es un primer dato que tenemos que nos va a ayudar a realizar la parte 2, que sería la fórmula de la probabilidad. En esta fórmula de probabilidad nos dice que saquemos un huevo al azar y que este pese más de 40 gramos, entonces x tiene que ser mayor o igual a 40. Esto quiere decir que la función tiene que va desde 40 a 42, porque 42 es el peso máximo que nos da el ejercicio. Esta es la oscilación máxima. Entonces, la integral que va desde de 40 a 42 con la función un cuarto de la diferencial de x. Esto sería la fórmula aplicada con los datos que nos da el problema, y esto tendríamos que resolver. En primer lugar, el un cuarto, si lo integramos, tendríamos que usar la propiedad del integral de un número fraccionario, el cual un cuarto se multiplicaría por x, y este sería x cuarto. Ahora le aumentamos esta línea de acá, el cual nos dice los límites de integración. Entonces los límites de integración van de 40 a 42, y ya gracias a esto podemos integrarlo, y sabemos por otra propiedad también que este x se reemplaza por el 40 y el x mismo se reemplaza por el 42, y estos se restan entre sí. Esta resta sería ya el resultado de nuestro problema, el cual va a salir 42 sobre 4 menos 40 sobre 4, porque estamos simplemente reemplazando. Este ejercicio da como resultado 0,5 o 1 sobre 2, un medio, en fracción. Sin embargo, nosotros tenemos que usar el 0,5 porque el 0,5 multiplicado por 100 sería el porcentaje, y este problema nos habla de probabilidades. Entonces, interpretando el problema, la probabilidad de que un huevo salga al azar y que pese más de 40 gramos sería del 50%. Bueno, continuando con el segundo problema, nos piden hallar el peso promedio de ambos huevos, cuyos pesos son 42 y 38. Y si bien nosotros podemos asumir que la única manera de resolverlo es 42 más 38 sobre 2 para hallar el peso promedio, nosotros como administradores tratamos de demostrar esto mediante la matemática y la aplicación de integrales y fórmulas.
Y en este caso, ¿qué fórmula estamos usando? Estamos usando la fórmula mu. ¿Y qué es mu y para qué sirve? Mu es una fórmula que nos permite hallar la media de las variables aleatorias. ¿Y cómo se define? Esta mu se define como integral desde a hasta b, donde la función de x está siendo multiplicado por x y por derivada de x. Ahora, ya teniendo en claro este concepto, pasamos a reemplazar por los datos que nos brinda el problema. Recordemos que mu vendría a ser igual a, en este caso, 38 y 42, ya que son los pesos que puede tener los huevos. Sería integral desde 38 hasta 42, un cuarto, que es la función de x, que ya se encontró en la primera parte de este problema, que es 1 sobre b menos a, por x y por derivada de x. Ahora, operando simplemente, el un cuarto va a pasar todo a la mano izquierda y queda x derivado de x. Por simple derivación lógica, entendemos que sería un cuarto por x al cuadrado sobre 2 y desde 38 hasta 42. Aquí es donde x puede tomar diferentes tipos de valores, ya que puede tomar tanto 42 y por 38. Y obviamente empezamos desde el 42. En este caso vendría a ser x es reemplazado por 42 y sería 42 al cuadrado sobre 2 menos, y el reemplazo de 38, que sería 38 al cuadrado sobre 2, y todo esto siendo multiplicado por un cuarto. Entonces 42 al cuadrado sobre 2 es igual a 882 menos 88 al cuadrado sobre 2, que vendría a ser 722. Todo esto dividido entre 4 y vendría a dar 40. Y es 40 el peso promedio de los huevos. Y así sería la resolución del segundo problema, y eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Y ahora veremos la entrevista a 3 miembros del grupo. Aprendimos a aplicar las integrales impropias a la estadística para hallar la probabilidad. También aprendimos las 3 condiciones que debe cumplir una función de densidad de probabilidad. Y por último, también aprendimos a hallar la media de una variable aleatoria con la siguiente fórmula. Bueno, ¿cómo aprendimos? En primer lugar, aprendimos gracias al material brindado por el profesor para la resolución de este examen parcial. En segundo lugar, con la ayuda de videos de YouTube para reforzar lo aprendido, ya que se puede aprender ahí de manera más dinámica aún. En tercer lugar, con la ayuda de algunos libros confiables en internet, donde contiene teoría o también algunos PDF con fórmulas que ayudaron a la resolución de este examen parcial. Y por último, gracias a la ayuda de compañeros que dominan el tema y pudieron explicarnos el proceso de explicarnos y comprobar nuestros ejercicios. Agradezco a mis compañeros por haber apoyado para la realización de este trabajo. Asimismo, agradezco al profesor Moisés Quinto por habernos enseñado este tema y las matemáticas en general. Además, también por habernos dejado este trabajo que nos ayuda a mejorar nuestras habilidades, como por ejemplo en mi caso la edición, las habilidades también matemáticas y cómo hacer mejor un trabajo. Muchas gracias.